Hola a todos. En esta ocasión les voy a traer una entrevista a una persona con una profesión un tanto desconocida en la sociedad. Nos acompaña un pastor. Hola, ¿qué tal? Preséntate ante el Eh, público. Muy bien, gracias Benji por la invitación. Mi nombre es Gino Marriott, soy el papá de Gino Benjamín y como él lo dijo, una de mis profesiones es ser pastor de una iglesia evangélica. Tengo 44 años de edad y ejerciendo esta profesión alrededor de 20 años. Tiene experiencia en su campo. Entonces le vamos a hacer algunas preguntas para que nosotros podamos conocer un poco más de su rubro. Pero antes hay que conocer el contexto histórico, ¿no? Hay que conocer un poco las bases. ¿Cómo quisiste entonces ser pastor? Ya, creo que esa es una pregunta interesante. Más que querer en un inicio, bueno, yo no quería ser pastor. Pero esta profesión es una vocación y se entiende una vocación en el sentido de que uno llega a un punto en la vida en que Dios le habla a la mente, al corazón, y me habló a mí a la mente, al corazón, y cambió mi perspectiva de vida y me hizo querer dedicarme a esto. Porque yo estaba estudiando la universidad, mi otra carrera es ser ingeniero eléctrico. Soy ingeniero eléctrico también, graduado de la Universidad Técnica de Manabí. Entonces esa iba a ser mi área, ese iba a ser mi perfil. Pero estando en quinto año de universidad, pues sentí esta vocación, sentí este impulso, sentí ese deseo de servirle a Dios en esta área que es el pastorado. Entonces así nació. En un inicio fue un poco difícil o complicado porque mis padres no estaban tan a gustos con esta idea. Tuve que preguntar, tuve que consultar, pedir consejo, pedir mucha orientación hasta poder definir bien lo que sentía en mi corazón. Inclusive tuve que poner a prueba si realmente era un llamado o si de pronto era una idea loca que se me cruzaba por la mente en aquel entonces o si era un arrebato de mi juventud. Así que pasé por esas etapas hasta que finalmente pude asegurarme, pude estar muy firme en que sí, realmente era una vocación, un llamado, esto del pastorado. Mencionas entonces que fue Sí, un llamado de Dios a que le sirvas, ¿no? sí. A que le sirvas en la congregación. Ujú. Entonces, ¿podría una persona normal sin el sentimiento que tú sentiste, no sé, querer ejercer el pastorado? Yo creo que no. Yo creo que no porque el pastorado es un trabajo muy especial, es un trabajo también un tanto delicado. Debo de reconocer que en estos días el tema de la fe cristiana y el tema de la religión, por así decirlo, está en entredicho, ¿sí? O está siendo bastante criticado justamente por personas que hacen quedar mal o que ejercen mal Ujú. esta vocación o esta profesión, ¿no? Entonces, una persona que quiera ejercerla sin sentir el llamado de Dios o sin tener la convicción de realmente hacer un ejercicio o un servicio, perdón, espiritual, podría fracasar en primer lugar. Y creo que lo segundo es que podría desviar el propósito de este trabajo o de esta vocación. No, el propósito de pronto, en vez de servir a Dios o de ayudar a las personas, podría ser un propósito materialista o tal vez de enriquecerse personalmente o de manipular a las personas o cualquier otra de esas Ujú. cosas que hoy en día se ven con mucha facilidad y que son parte justamente de la pregunta que tú me haces, ¿no? De si se puede servir o trabajar en esta profesión sin sentir o sin tener esa convicción de parte de Dios, yo creo que no. El punto de que haya corrupción dentro de las iglesias es algo fuerte, ¿no? Sí. Porque las personas tienen su fe puesta tanto en Dios como también en su líder, ¿no? Ujú. En la cabeza de la iglesia. Y que él, por ejemplo, robe o ejerza mal su trabajo, desvía todo el propósito de Dios, ¿no? Así Creo es. yo. Sí, sí, tienes toda la razón.
Porque ser pastor es un poco diferente a alguna otra profesión. Vamos a suponer, eres un médico, ¿no? Y si algo pasa con el médico en el plano moral o espiritual, casi que no afectaría mucho su profesión, porque su profesión tiene que ver con el tratamiento médico de las personas. En cambio, un pastor siempre va a estar liderando o va a estar representando personas, va a estar al frente de 20, 30, 50, 100, 200, 500 personas, ¿no? Y su trabajo no es solamente un trabajo de profesión, por así decirlo, Ujú. sino que incluye una vida, un testimonio, una ética y una moral, ¿no es cierto?, muy elevadas. Entonces, cualquier accionar, cualquier tropiezo, cualquier desliz de esta persona no solamente afectaría a esta persona como tal, sino que afectaría a todos los demás que están en su trabajo o en la congregación o en la iglesia, ¿no? Eso causaría desánimo, causaría un mal testimonio, causaría también un quebranto en la relación de todas esas personas o feligreses con Dios. Así que sería una cuestión de mucho impacto. Por eso es que es una profesión bastante delicada porque trata con personas. Y hablando de la vida personal, parte fundamental del trabajo entonces es llevar una vida recta Sí, para sí. dar la imagen a la congregación y que te sigan en este caso, ¿no? Que sigan el ejemplo. Así es. Como lo mencionamos hace un momento, un ingeniero, un médico, un abogado, su vida personal es una cosa y su vida profesional es otra. Lo que Ujú. interesa es que sea un buen profesional en su rama, en su área, y eso está muy bien. Pero en el tema del pastorado, no solamente que interesa la capacitación que pueda tener, el profesionalismo que pueda tener en el tema de su trabajo, ¿no?, de su ministerio, sino que su vida personal influye muchísimo, casi que está a la par o tal vez un poco más arriba de lo que sería su nivel profesional o su capacitación, porque trabaja con eso, ¿no? Ujú. Enseña con eso, enseña con su vida, su familia, su testimonio, su forma de ser, su carácter, su temperamento. Comprendo. Entonces, uno, pasando no, a otro tema, uno tendría que saber ser pastor, cómo se prepara a un pastor, es igual que cualquier otra profesión, ¿cómo es este Ya. campo? Sí tiene una similaridad, sí tiene algo que es más o menos igual. Partimos de la vocación, es decir, del sentir interno, ¿no? Del No se sentir puede interno. ser pastor si no se siente, si no se desea hacerlo, porque esta no es una profesión ni para lucrarse, ni para hacerse millonario, ni ninguna de esas cosas, aun cuando, confieso, hay pastores o líderes religiosos que lo son, pero creo yo porque están desviados del tema. Así que hay que quitarse eso de la cabeza. En segundo lugar, sí, hay que prepararse bastante, porque tratar con personas o tratar con vidas es una cosa muy delicada, ¿no? Ujú. En mi caso, yo estudié en un seminario teológico 4 años, 4 años interno, ¿no? Como un colegio, una universidad, ¿no? Qué sé yo. Y fueron 4 años de riguroso estudio donde vimos diferentes materias, diferentes áreas de estudio. Por ejemplo, psicología, nos dieron bastante base psicológica para saber orientar o para conocer la conducta humana. Vimos temas como comunicación, vimos temas como gramática, vimos temas como teología, es decir, aprender a interpretar la Biblia correctamente, sin desviarla, sin manipularla. Vimos ética, ¿sí? Justamente vimos ética, entre otras materias. Así que vimos 4 años de estudio profundo, mucha lectura, mucha capacitación, mucha evaluación para poder prepararnos inicialmente para empezar a ejercer un trabajo en una iglesia. Y de ahí seguimos preparándonos todavía, ¿no? Porque nunca uno debe terminar de prepararse ni de estudiar. Ya veo. Una vez supiste, una vez te graduaste entonces del seminario, tú mencionaste, ¿no? Sí, Del seminario. ¿Cómo fue tu experiencia ya en el trabajo como tal del pastorado? muy bien. Cuando me gradué del seminario, uno va con muchas ilusiones al trabajo dentro de una iglesia, ¿no es cierto? Empieza a trabajar con mucho entusiasmo, mucho énfasis, pero hay una parte en este trabajo que no se completa sino con el paso de los años, y es la parte de la experiencia, como en todo trabajo, como en toda profesión, pienso yo, ¿sí? Así que esa experiencia tocó irla ganando con el paso del tiempo, con el paso de ejercer la profesión, con el paso de
conocer a las personas, inclusive de equivocarse en ciertas cosas, en Ujú. ciertos proyectos, ministerios o situaciones que uno empezaba a hacer, pero todo eso iba equiparando lo que el conocimiento de estudio no lo podía dar, ¿no? Así que una cosa es el conocimiento de estudio, otra cosa es la experiencia que te brinda la práctica. Así que esos primeros años fueron de aprendizaje, de un aprendizaje que no lo tuve en las aulas. También fueron años de mucha expectativa, ¿sí? Y de ir asentando y afirmando lo que fue mi llamado o la profesión que he decidido para mi vida. Bueno, la gente también se pregunta un poco en sí qué es lo que enseñas, qué es eh, el mensaje que das a la congregación. ¿Tiene que ver esto con la visión de un personaje histórico, Martín Lutero? Sí, nosotros como iglesias evangélicas, también llamados iglesias protestantes, básicamente descendemos de un punto histórico, ¿no? Allá por el año 1500 y un poco más, 1530 si no me equivoco, hubo un personaje, un monje alemán católico llamado Martín Lutero, entre otros más, Calvino, Wycliffe y qué sé yo, tantos otros, que estaban formando un movimiento de reforma a la Iglesia Católica, ¿no? No era un movimiento que en su inicio pretendía hacer una división ni tampoco separarse, nada de eso. Ellos querían reformar la Iglesia porque la Iglesia para ese tiempo había caído en algunos vicios de enseñanza y de prácticas, ¿no? Entre ellos la venta de las indulgencias. Bueno, creo que eso sería tema para, para otra entrevista, ¿no? Así Eso. que Explícame. desde allá los distintos grupos evangélicos hemos descendido, por así decirlo, y bueno, buscamos enseñar lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia es una sola realmente. Ujú. No existe una diferencia, no es que hay esto de la Biblia católica y la Biblia evangélica, es la misma Biblia, los mismos libros, los mismos escritos, es lo mismo, ¿no? Lo que hay son diferentes versiones o traducciones, pero que es el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Así que lo que buscamos enseñar es que hay una salvación para el hombre, para todo ser humano, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay un cielo, hay un infierno, y esta vida es una preparación para el destino eterno, para el más allá. Además de eso, lo que busca un pastor es orientar las vidas. Hay personas que llegan con problemas, con circunstancias, dificultades, entonces con la preparación que hemos tenido buscamos brindar una orientación. No somos psicólogos, pero sí estamos preparados para eh, ampliar el panorama y dar ciertas opciones que las personas pueden escoger para mejorar o tener mejores herramientas frente a una situación, ¿sí? Trabajamos con niños, con jóvenes, con adultos, con parejas, con matrimonios y toda la idea de un pastor es tratar de mejorar, de ayudar en la mejoría de la vida de una persona y tratar de mejorar en la fe principalmente. Porque entendemos que cuando una persona se conecta con Dios y tiene una fe o una relación correcta con Dios, de allí se va a derivar mucha mejoría para todas las demás áreas de la vida. Se va a mejorar el matrimonio, se va a mejorar el ser interior, la relación con sus hijos, su trabajo, su autoestima, todo, si tiene una correcta relación con Dios. Muchas gracias entonces por explicarnos tu labor, tu trabajo, en serio. Y muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego.